Tenemos a nuestro super speaker, Abner Benaim. Adelante. Un gran aplauso. Yo quiero agregar algunas cositas, darle la bienvenida a Abner. Pueden fijarse en nuestra plataforma una entrevista super rapid fire que le hicimos. Le hacemos unas preguntas bien interesantes. Entren a la plataforma, busquen la entrevista y compártanla. Con esto, pues, le damos la bienvenida a Abner. Muchísimas gracias por acompañarnos y ser nuestro speaker. Gracias, muchas gracias. Muy lindo estar aquí, muy difícil también porque por más que uno se acostumbra en cierto modo y toma práctica en hablar, cuando le cambian la movida, como por ejemplo me dijeron, hey, ¿puedes hablar? Dije, sí, claro, puedo hablar. De cine es fácil, no tengo ni que pensar. Y de repente me dicen, no, fin. Oh, ok. Tremendo temita. Y bueno, traté de preparar algo que sea preparado y no preparado, que sea lo más personal y, digamos, asociativo posible. A ver cómo funciona esto. Ajá. Empezamos. Ajá. Bueno, esa imagen no la he escogido, pero la letra es de una canción de The Doors, no sé si la conocen, Jim Morrison. Me acabo de dar cuenta que son de otra generación. Pero que está bueno porque es una canción que deberían de conocer todos, es muy buena. Y se pone una canción que después se pone bastante loca. This is the end, beautiful friend, this is the end, my only friend, the end. Este es el fin, mi amigo lindo, este es el fin, mi único amigo, el final. Empiezo por ahí, empiezo por el final. Bolsillo. ¿Qué hacemos con la idea del final? ¿Qué hacemos cuando sabemos que las cosas se van a acabar? Que tienen un final. Esta charla, por ejemplo. ¿Ya quedan cuántos? 18 minutos más o menos. 15, ya hablé 5, no puede ser. Pensamos en eso, ahora se acaba. No, ahorita se acaba. En un rato más se acaba. Y nos podemos quedar ahí y podemos poner el timer regresivo en la cabeza y pensar en cómo se va a acabar en algún momento y qué significa ese final. La otra idea es olvidarse que hay un final. Olvidarse que hay final y actuar como si nunca va a terminar este momento y disfrutarlo y hacer lo que se puede con esos 20 minutos. Ese, digamos, en un resumen muy breve, es, digamos, uno de los conflictos más grandes que yo he tenido en mi vida y que creo que casi cualquier ser humano tiene, ¿no? ¿Qué haces con la idea de la muerte? O sea, porque cuando hablamos del final, sí, están los pequeños finales. El final de un proyecto, el final de una relación, el final de una película, el final de un libro, pero está el gran final, el que no se renueva. ¿Y qué hacer con ese final? Y cómo vivir la vida sabiendo que uno va a morir. Es algo que no nos enseñan, que a mí nunca me enseñaron. Es algo que casi nunca se habla. Y es algo que quizás es lo más importante en la vida. Se habla en la religión, se habla en la espiritualidad. Hoy en día está muy de moda los life coach, mindfulness, todo lo que tiene que ver, digamos, con la mente. Pero también se olvida en el día a día. La rutina nos pone a olvidar ese final. Y no lo digo como algo malo. Si no lo olvidamos y si estamos pensando solo en el final,
no es que lo podemos disfrutar. Ahora, mi punto de partida es que yo no tengo una solución para esto. No vengo aquí a decirles cómo vivir la vida porque yo tampoco sé. Lo único que puedo hacer es compartir los problemas y los dilemas que tengo. Si quieren, bueno, dejémosla ahí. O quitémosla ahí. Bueno, la otra opción es, soy yo mismo. A ver. Peor. Ok. Ahora, les cuento un poco, ya que de verdad hay una diferencia por lo menos de 20 años entre ustedes y yo, la mayoría. Les cuento un poco de dónde vengo yo, qué he hecho, muy brevemente. Yo estudié Relaciones Internacionales y Economía primero en la Universidad de Pennsylvania en Estados Unidos, después trabajé en comercio aquí en Panamá, después fui a estudiar cine en Tel Aviv y ahí arranqué por un camino que me encantó. Hice mi primera película, tenía exactamente mucho que ver con este tema que estamos hablando. Se llama Hasta la muerte, todo es posible. En español, la traducción. Y era un documental sobre un hombre de 27 años, un conocido que después se volvió muy amigo, que tenía cáncer y lo seguí su último año y medio de la vida. Esa fue mi primera película. Entonces, directo, digamos, a un tema que era muy relevante para mí, era muy importante, muy urgente. Después hice varias películas más, una sobre mi familia que se llama Round Trip, un par de cosas para la televisión en Israel. Después volví a Panamá en el 2004 y fundé Apertura Films, que es mi compañía productora, y de ahí empezamos. En el 2005 hicimos El Otro Lado, que era una serie de televisión. Digo los hitos, digamos, los pasos importantes de la compañía. En 2007 salió Panamix, que era un libro con Gustavo Araujo, de fotografías. 2008, creo que 2009 filmamos Chance. 2010 salió Chance. Después 2011 salió Empleadas y Patrones, un documental con el mismo tema de Chance. Después 2014 Invasión, ahí me salté un par de cosas. Sacrison, un cortometraje que es un buen ejemplo de hacer las cosas y terminarlas, porque demoró 2 días y medio hacerlas. Y después, yo no me llamo Rubén Blades, y ahora estoy trabajando, acabo de hacer un libro que se llama Linda y Guapo, que acaba de salir hace una semana, o 2, o 3, y el tiempo va pasando. Y estoy trabajando en mi próxima película que se llama Plaza Catedral, que vamos a filmar en 2 semanas, arrancamos. Ahora estamos conmigo en el presente de vuelta. Y menciono todo esto porque sí, son ciclos, son finales y son nuevos comienzos, y uno sí se va acostumbrando y va cogiendo práctica en terminar. Yo creo que parte del proceso creativo, esto se llama Creative Mornings, me imagino que están aquí por la palabra creative, no por la palabra morning, ¿no? Entonces, el proceso creativo tiene esa cosa que uno quiere arrancar algo, arrancar siempre es fácil. Yo tengo 10.000 ideas al día que podría arrancar. Terminar, ahí es donde la cosa coge un poco más de trabajo, porque te das cuenta de lo que realmente significa el proyecto que te ideaste en un minuto, un segundo a veces. Y después dices, ok, esto va a demorar 3 años. Y por ejemplo, una película son como 35.000 emails, 800.000 WhatsApps, 90.000 Skypes, no sé, 300, 400 horas de conversaciones, 500 personas que llegas o 1.000 personas que conoces y que le hablas, meses de trabajo, años de trabajo, o sea, y todo salió de una idea, después que la tienes que cerrar, ok, acabé, y después quieres empezar de nuevo. Y ese ciclo sí es importante. Y aprender a vivirlo me parece clave. O sea, uno siempre tiene al comienzo diferentes, hay momentos que es como una depresión de posparto cuando terminas un proyecto, y al comienzo te pega duro, te puede pegar por un par de meses, o hay gente que le pega por un par de años, y después te vas recuperando más y más rápido. Yo termino un proyecto y al día siguiente ya estoy listo para hacer otro, y ya no me da depresión posparto, no nada. Quiero una vacación como de una semana, y con el permiso de las mujeres que han dado a luz, porque no es lo mismo un proyecto que un niño. Y bueno, lo que sí me he dado cuenta, digamos, que desde esta perspectiva de viejo, porque yo me siento joven hasta que los veo a ustedes,
lo que sí puedo decir que se aprende es que uno no puede conocer el próximo horizonte hasta que no caminas al presente horizonte. Digamos, podemos verlo en términos físicos, o sea, si estamos viendo el horizonte y quieres saber qué hay más allá, tienes que caminar, pararte ahí y ver el próximo. Y hasta que no terminas un proyecto no sabes cómo se va a ver lo próximo y quién vas a ser tú para ver ese próximo proyecto, momento, vivencia, lo que sea. ¿Cómo voy de tiempo? No tengo ni idea. ¿En la mitad? Okay. 13, estamos ahí. Ok. Y esa experiencia de ir avanzando con los proyectos y de ir avanzando con los momentos y ir avanzando con la vida misma, es algo que uno sí se da cuenta que va cambiando la perspectiva y que no puedes imaginarte lo anterior hasta que no vives el presente y hasta que no vives lo próximo. El año pasado, hace menos de un año, venía a Panamá, no sé si meterme en esto porque no quiero terminar llorando, pero, buena idea, así no me ando moviendo. El año pasado venía a Panamá, todos ven desde ahí, sí, ¿no? Con mis hijos y del aeropuerto llamé, en camino llamé a mi mamá y le digo, ¿cómo estás? Me dice, más o menos. Y ese más o menos se convirtió en cáncer. Me repongo y sigo. Y bueno, 6 meses después murió. O sea, me tocó tener la conversación esa de... Esa conversación de las películas de cuánto tiempo a vivir. Que alguien te dice 6 meses o un año. Que es así. Y no quiero entrar en ese tema porque todavía está muy fresco, para mí es muy difícil. Pero lo que quiero hablar de eso es que hoy en día cuando me preguntan ¿y cómo estás? Y lo único que se me ocurre responder es estoy en otro momento. Eso es todo. O sea, no... Gracias. Estoy en otro momento. Las cosas cambian, las cosas fluyen, pero nunca uno se puede acostumbrar realmente a esa idea del final real. El final real no es algo que los quiero ahora deprimir o asustar, pero sí yo creo que es importante qué hacemos con esa idea, ¿no? Entonces, a nivel creativo, para mí por lo menos, lo más fácil es escaparme. No es escape, es gozar del proceso creativo, meterme en hacer cosas, en pensar en ideas. A mí me encanta, digamos, todo el juego que se forma en la mente cuando uno tiene un proyecto, cuando hay ideas, la interconexión con gente, cómo las ideas van cambiando. Todo eso es algo que me lleva a un lugar de vida, pues, de vida pura. Al igual que pasar tiempo con mis hijos, pasar tiempo con amistades, pasar tiempo con mi mujer. O sea, no es que solo dependo del proceso creativo. Pero aquí me quiero enfocar en eso porque estamos hablando un poco de eso. Y creo que pasa algo, que es esa relación entre saber que hay un final y cómo lo usas para sacarle lo mejor al presente. Ahora, que esa es la base de muchas religiones, de muchos, digamos, métodos de estar conectados con el futuro, con el presente, pero que no es algo fácil de lograr. Yo lo que veo es que hay un montón de mini decisiones que uno va tomando y que mientras más se ve el final, cuanto más obvio es que el proceso tiene que terminar, más fáciles se van haciendo las decisiones porque son más urgentes. Cuando uno empieza un proceso, uno dice, bueno, ya veo, después veo. No, y si alguien te pregunta, ¿va a ser blanco o azul? No, después veo. Cuando vamos a comprar la pintura te digo. Y así, vas posponiendo. Cuando la cosa se va poniendo, que hay un deadline, por ejemplo, o que uno ya sabe que tiene que terminar por X o Y razón,
las decisiones se van poniendo mucho más ágiles y mucho más rápidas. Y lo que he aprendido con el tiempo es que hay que confiar en esos instintos siempre, como si fuera urgente. O sea, que mientras uno más se deja llevar por los instintos primarios, digamos, que te hacen una pregunta y lo primero que te viene a la cabeza, o si lo quieres pensar, lo que te viene a la cabeza después de una hora o después de un día, pero la idea que tienes, casarte con ella y seguir adelante. No estar pensando, lo podría haber hecho de esta manera, lo podría haber hecho de la otra, sino que seguir adelante y cerrar. Porque, vuelvo a lo de los horizontes, no puedes saber cómo va a ser el próximo paso hasta que no cierras este. Y son mini momentos que van haciendo un todo. O sea, por ejemplo, en una película, la cosa arranca desde decisiones del guión, o antes del guión, de qué voy a escribir. Y entonces, ok, ahí te podrías quedar en un infinito de posibilidades y nunca hacer nada, porque está el mundo entero, temas para escribir, son todos válidos. Después cuando ya entras al guión, tienes que tomar 1000 decisiones de cómo van a ser tus personajes, qué historia estás contando, en qué tiempo, todo, país, todo, pues, o sea, 1001 decisiones, y así sigue. Por ejemplo, ahora salgo de aquí, en una hora tengo una reunión con el departamento de arte, que me van a presentar los props que vamos a usar en la película. Y son cada decisión, o sea, es un momentito que va sumando. Y cuando uno puede como desprenderse de esta cosa como infinita y lograr hacer concreto cada momento como si fuera un pequeño final, ahí es que puedes avanzar al próximo paso. Y de repente, por alguna razón, por tiempo, o porque el proyecto tiene un punto final, terminaste. Y ya lo único que te queda es decir, ok, qué bueno, terminamos. Next. Eso es algo clave también. Yo no sé si han tenido la experiencia de que se acaba una película y te quedas en el cine, los créditos se terminan, prenden la luz, la gente se para y te quedas ahí, estás ahí sentado. Ok, eso tiene digamos, su gracia, tiene su poesía, pero en la vida uno no se puede quedar ahí. O sea, uno tiene que decir, ok, se acabó la película, ya prendieron la luz, vamos, próximo. Eso es algo que yo siento que nos pasa a todos, ¿no? Que las despedidas son muy duras. Todas las despedidas son duras, para mí por lo menos. Y a mí, como he viajado mucho, en los últimos 7, 8 años he estado viajando como loco. Y mi hijo mayor un día me dice, papi, ya no nos despidamos ahora, nos despedimos cuando vuelvas. Y eso es algo que a mí se me quedó, ¿no? Como que, bueno, las despedidas, si uno las trata con ese peso que llevan, son casi imposibles, ¿no? O sea, uno no puede separarse de tantas cosas. Este momento, por ejemplo, ya se está acabando. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo único que podemos decir? Ok, tenemos este problema gigante de que la vida es corta, que no sabemos ni para qué es, pero lo único que sabemos es que se acaba. Y en el medio uno trata de llenarla con momentos felices, con cosas lindas que uno puede hacer, y con conexiones como estas, ¿no? O sea, yo no creo que son conexiones para el mundo de negocios o para el mundo de networking, o que, yo lo conocí, entonces me va a salir algo de eso. Creo que las conexiones realmente son importantes para acompañar uno al otro en este paseo, o mejor dicho, en este viaje, porque a veces es un paseo, a veces es muy difícil, que se llama la vida. Y estoy más o menos 4 minutos. Ok, entonces ese era mi final. Entonces ahora me quedan 4 minutos para seguir. No, pero hay muchas cosas en el medio también que no hablé. Yo creo que también a veces es importante saber
cuándo terminar, ¿no? Como que no... Hay cosas, por ejemplo, en el proceso creativo, volviendo al medio de esta charla. ¿Alguien aquí pinta? Alce la mano. O dibuja. ¿Ok? Yo tuve un momento que pintaba también. Y cuando uno está con un cuadro en blanco y empieza, las posibilidades son infinitas, ¿no? Y empiezas a poner algo y lo primero que tienes plasmado es una primera instancia de lo que estás haciendo. Digamos que sigues, o al día siguiente le das otra mano o le das otra vuelta una semana después, y ese cuadro va cambiando. Si uno sigue infinitamente, por ley, digamos, matemática, lo que va a quedar es un guacho. O sea, va a quedar o negro o un color absolutamente manchado, como una mancha. O sea, hay que parar en algún momento. ¿Dónde terminas? Es una cuestión instintiva. Es una cuestión cuando no hay una fuerza externa que te dice, bueno, acabaste. Porque eso también pasa y eso también vale, porque todo vale. Pero digamos que si es la propia elección del artista, de dónde uno termina. No hay una regla. No hay ese cuadro, por ejemplo. Estos son mal ejemplos porque son muy pensados antes de hacerlos. Y no los pueden hacer así a lo loco. Pero si es un cuadro abstracto, o si uno está escribiendo un poema, o si está escribiendo una historia, tú podrías seguir y seguir. En el momento que dices esto está terminado, no tienes la certeza de que realmente está terminado. Podrías siempre darle más y más y más. Pero se siente que está en el lugar donde tú estás cómodo. Que, por ejemplo, lo que hago yo con mis películas es que cuando las veo y no me da angustia en ninguna parte, entonces digo, ok, terminamos. Y las partes y no significa que están perfectas, es que las partes que están mal, ya traté de arreglarlas y no pude. O sea, o las partes que yo siento que tienen un error o que podría ser mejor, ya probamos arreglarlo y esa fue la mejor solución. Cuando yo veo una película mía con el editor y tengo la tranquilidad de que no tengo más nada que agregar, ahí digo, ok, acabamos. Pero es una cuestión de instinto, es una cuestión que uno tiene que confiar otra vez en ese instinto de, este es el final. Y confiando en ese instinto, creo que esta charla se acabó. Muchas gracias, y gracias a las chicas los chicos de Creative Mornings.